Hola, buenas noches. A ti que me escuchas, espero que te encuentres muy bien. En la noche de hoy vamos a hablar del impacto a nivel psicológico y de conducta que presentan las víctimas de abuso sexual. Para ello es importante distinguir que ese impacto que yo voy a presentar luego de haber sufrido este tipo de trauma va a depender de 3 factores. Esos factores son los siguientes. ¿Quién fue la persona que te atacó sexualmente o te agredió sexualmente? No es lo mismo que te haya agredido un desconocido, un conocido cuando eras menor, o que esa agresión ya no estabas tan menor, pero ocurrió en el ámbito familiar. Así que ese es el primer factor. Va a depender de quién cometió ese tipo de abuso. Número 2, ¿qué edad tú tenías? La edad que tú tenías es el segundo factor. Y el tercer factor sería, o variable, con qué frecuencia fue ese abuso. No podemos hablar en términos de intensidad, que ese impacto no va a ser igual a no necesariamente va a ser igual una persona que sufrió en una ocasión un tipo de abuso a una persona que sufrió una frecuencia, un patrón continuo de abuso. Así que, habiendo dicho esos 3 factores, vamos entonces a pasar a discutir lo que es el impacto a nivel primero psicológico de las personas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos exhiben a nivel psicológico luego de haber sufrido un tipo de abuso? ¿Por qué distinguí los 3 factores, ¿verdad? De edad, intensidad y ¿verdad? ¿Quién fue la persona que te agredió? Porque no siempre las víctimas van a presentar todos estos síntomas que yo voy a discutir en la noche de hoy. Pues habiendo dicho eso, a nivel psicológico y emocional, tenemos que enumerar la baja autoestima. Ese es uno de los, ¿verdad? Proyección o, ¿verdad? O manifestación que va a tener esa víctima de abuso sexual, que puede ser nena, ¿verdad? Niña o niño. Ya, ¿verdad? En su adultez o desde niño puede estar presentando estas manifestaciones: baja autoestima, sentimientos de culpa, depresión, miedo. Un niño tal vez que no tenía ninguna manifestación de miedo, de momento empieza a exhibir este tipo de comportamiento. Pues ahí es que el padre o el encargado, ¿verdad?, puede empezar a auscultar por qué es el cambio, por qué mi hijo está teniendo unos cambios de comportamiento que no siempre, ¿verdad?, o necesariamente tienen que ser debido a que su hijo o hija está sufriendo algún tipo de abuso sexual. Pero es importante darle seguimiento a eso. Así que baja autoestima, culpa, depresión, miedo, eso es a nivel emocional y a nivel psicológico que van a estar presentando estas manifestaciones. No todas se dan al mismo tiempo ni con la misma frecuencia o intensidad. Amor, ¿verdad? Sentimientos de amor versus odio. ¿Verdad? Van a estar no siempre, ¿verdad?, de la mano, pero de momento va a exhibir un comportamiento de mucho amor o al contrario, de odio. Problemas de identidad, pérdida de la niñez, de esa inocencia que tanto debemos proteger en la niñez, vergüenza, sentido de que se es distinto o distinta a los demás, mucha desconfianza, se les va a dificultar relacionarse con los demás o establecer, ¿verdad?, lazos de confianza. Mucho coraje, mucha hostilidad, deterioro en esa habilidad para juzgar lo que es la responsabilidad, porque entra en una confusión muchas veces de valores. Confusión, ¿verdad?, en lo que es el sexo y el amor. ¿Verdad? Ya cuando esta víctima va enfrentando esta experiencia de tal vez empezar a relacionarse de forma íntima, va a entrar en una confusión de lo que es el sexo y lo que es el amor. Dar y recibir afecto, y muchas veces pesadillas y fobia y negación, a mucho bloqueo a veces, ¿verdad?, en lo que fue el abuso sexual. ¿Okay? Esas que acabo de enumerar, ¿verdad?, fueron a nivel psicológico, esas manifestaciones a nivel psicológico. Ya a nivel sexual, esa víctima puede estar presentando promiscuidad
prostitución, recuerdos del abuso. Y en esta de promiscuidad y prostitución, muchas veces, aunque ese no es el tema particularmente, pero me gustaría explicar que muchas veces cuando una mujer o un hombre son víctimas de abuso sexual, y ofrecen ese testimonio y explican, ¿verdad?, la experiencia tal vez que tuvieron, y se encuentra que tal vez hoy día como adultos son promiscuos o prostitutas. Muchas personas tienden a pensar que si yo sufrí un trauma de abuso sexual, que me marcó, porque entonces me convierto o comienzo a tener conductas que están ligadas tal vez relacionadas a tener sexo. Pues es por lo que dije en la parte a nivel psicológico, entra esa confusión de sexo y amor, y no necesariamente tú te vuelves apático, porque tal vez hay una tendencia a pensar de que, pues si yo tuve esta experiencia, tal vez yo no quiero saber del sexo, no quiero que nadie me toque, no quiero saber de relaciones, pero no necesariamente es así. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Por lo que expliqué al principio, porque esas manifestaciones tú las vas a tener de acuerdo a la frecuencia, a la edad que te ocurrió el abuso y quién fue la persona que te abusó, ¿ok? Que mencioné que puede ser un desconocido, un conocido en el ámbito familiar o en tu niñez. Ok. A nivel sexual, ¿verdad? Mencioné promiscuidad, prostitución, recuerdos del abuso, dificultad para excitarse sexualmente porque hay mucho bloqueo mental, se evita el orgasmo, reacciones fóbicas de miedo hacia la intimidad sexual, distanciamiento del cuerpo durante la relación sexual para no sentir, tal vez se accedió a tener esa relación sexual, pero yo no estoy conectada realmente a esa relación. Dolor al tener la relación coital porque no la estoy disfrutando, no lubrico como, ¿verdad?, se debe lubricar ante la relación sexual, así que esa relación coital es dolorosa. Dificultad para establecer límites sexuales, obligarse a tener sexo muchas veces, rechaza ciertas actividades sexuales. En esta particularmente, el rechazo a ciertas actividades sexuales se da, por ejemplo, si la persona que me abusaba, para tomarme de ejemplo, siempre antes del abuso me tocaba, por ejemplo, la rodilla, pues yo voy a evitar, o el brazo, al momento que la persona que estoy compartiendo en la actualidad me toca esas áreas que me llevan a ese recuerdo, pues yo voy a rechazar ciertas actividades sexuales que fueron practicadas, o esos acercamientos que fueron practicados durante el abuso sexual. Recuerdos del abuso durante el acto sexual, como olores, sonidos, lugares, eventos y tiempo. Ese acto en particular, si se da en un escenario donde a ti te ocurrió ese tipo de trauma, pues es posible, ¿verdad?, que esos recuerdos del abuso se estén dando mientras tú estás posiblemente teniendo o queriendo llevar a cabo un acto ya en tu adultez. Detonadores de la experiencia abusiva, uso del sexo para conseguir atención. Y esta particularmente, cuando les hablo de los mitos y realidades, les estaba mencionando que los menores no pueden seducir a los adultos. No, es un mito que seducen a los adultos, entonces los adultos caen en la trampa, por decirlo así. No es así. Entonces mencioné que se habla de estos niños y niñas precoces. Muchas veces, ¿verdad?, cuando un niño o una niña se torna precoz, hay que también explorar y evaluar qué es lo que está tal vez observando este menor, con qué es lo que se está relacionando o qué experiencia está teniendo cuando a esa edad particularmente está teniendo comportamientos que tal vez no son esperados en esa etapa de desarrollo particular de ese menor, ¿ok? Y por eso es que entra la confusión, pero es que este niño hizo o X o Y cosa que tal vez el adulto, se sintió atraído o seducido, entre comillas, por ese menor. ¿Ok? Reacciones físicas durante las relaciones sexuales como escalofríos, temblores, hiperventilación, también conocidas, ¿verdad?, como memorias del cuerpo.
y conducta sexual agresiva. Esos son los impactos a nivel sexual. Y vuelvo y repito, estos impactos que acabo de discutir, psicológico y sexual, no se dan de la misma manera en las víctimas de abuso, porque va a depender de las tres variables que discutí al principio. A nivel físico, que es el otro nivel, hay problemas muchas veces gastrointestinales o trastornos alimenticios, trastornos ginecológicos y mucho dolor de cabeza, que es un síntoma que puede aparecer en cualquier otro tipo de trauma, situaciones particulares, ¿verdad?, físicas que estemos enfrentando o emocionales, pero a nivel físico estas son las manifestaciones que tiene esta víctima de abuso sexual a nivel físico. Y por último, a nivel de comportamiento. ¿Cuáles son los impactos a nivel de comportamiento? Pues muchas veces estos se exhiben bastante, son como los más, que en mi caso yo diría que son más visibles, ¿verdad?, más proyectados, es problemas para relacionarse, relaciones de pareja abusivas, alcoholismo, abuso de drogas o narcóticos, autolesión o mutilación, intentos de suicidio. Hay como una tendencia, un patrón a los intentos de suicidio, y muchas veces hay personas que dicen, pero ¿qué le está ocurriendo a esta persona? Recuerden que estamos hablando tal vez de personas que ni tan siquiera han hablado o han expuesto ni a nivel profesional ni con un familiar el tipo o este tipo de abuso sexual que han ¿verdad?, sido expuestos. Intentos de suicidio, sobreprotección con sus hijos e hijas, o por el contrario, aislado. Hay otro tema que es bien interesante en esto del abuso sexual, que es cómo se tornan los padres y madres cuando ya conocen que un hijo fue víctima, y más cuando es en el ámbito familiar. Muchas madres o padres bloquean la situación y en vez de, ¿verdad?, trabajar la situación, lo niegan, entre otras cosas. Así que hay un perfil particular de padres y madres cuando en esa familia se da, ¿verdad?, o se está viviendo algún tipo de abuso sexual. Mencioné sobre protección o aislamiento, implicarse en algún tipo de conducta criminal, robar, hurtar, es la más común, ¿verdad?, robar, vulnerabilidad ante abusos futuros y relaciones afectivas dependientes. Son personas, ¿verdad?, muchas veces codependientes a nivel afectivo. Estas son los impactos y posibles manifestaciones que muchas de las víctimas de abuso sexual, hombre y mujer, pueden estar experimentando y atravesando. El video pasado yo terminé mencionando que ninguna persona víctima de abuso sexual tiene la culpa del daño que recibió. Sin embargo, a nivel psicológico, una de los impactos que más predomina es la culpa, los sentimientos de culpa. Y estos sentimientos de culpa no les permite a la víctima pues trabajar tal vez efectivamente las otras manifestaciones que pueden estar experimentando a raíz de ese trauma. Este fue el tema de hoy. Es bastante, ¿cómo les puedo decir?, mecánico en términos, ¿verdad?, de que hay unas especificaciones, pero es de mucha ayuda, y para que esa persona, ¿verdad?, o personas que están a nuestro alrededor que hayan vivido este tipo de trauma, tal vez puedan entrar en un entendimiento y empatía con relación a lo que viven, ¿verdad?, personas que han sufrido algún tipo de trauma a nivel sexual. Espero que el tema, ¿verdad?, haya sido de su agrado y pueda ayudar, ¿verdad?, a algunos de nuestros oyentes. Espero que estén bien y nos vemos, que sigan bien, y nos vemos en el próximo video. No olviden ofrecerme un like, suscribirse a mi canal en YouTube. Muchas gracias.